Bienvenidos a nuestro canal, choyistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer una review al nuevo modelo de altavoz Bluetooth inalámbrico de la marca Tronsmart, el Tronsmart Studio. Antes de abrir la caja vamos a ver un poco algunas de sus características, viendo lo que nos cuenta la caja, el empaquetado. Vemos en primer lugar que cuenta con lo que llaman Advanced Broadcast Mode, o sea, es el sistema este que tiene Tronsmart, por el cual puedes enlazar entre sí hasta 100 unidades de un altavoz, pues imagínate la que puedes liar, ¿no? Con 100 altavoces sonando a la vez, ¿eh? Este modelo, el Tronsmart Studio, cuenta con 30 vatios de potencia, tiene 3 drivers y 4 radiadores pasivos, que bueno, si vemos aquí en esta imagen, pues vemos que tiene de los 3 drivers, 2 son para agudos y medios, y el driver central es el que nos va a dar los graves y los 4 radiadores pasivos. Cuenta, como casi todos los elementos sonoros de Tronsmart, con la tecnología SoundPulse, que ya sabéis es una forma de optimizar digitalmente el sonido, y está construido en metal, el chasis es metálico. Y no sé, además, bueno, es Bluetooth 5.0, tiene hasta 15 horas de batería de música de manera continua, cuenta con asistente de voz y además es uno de los altavoces que prácticamente ninguno de los altavoces de Tronsmart lo tiene, que puedes controlar a través de la aplicación del móvil. Es decir, a través de la aplicación pues puedes cambiar parámetros, puedes ecualizar y se podrá, me imagino, actualizar el firmware del altavoz. Bien, vamos a sacarlo de la caja y a ver qué nos encontramos dentro. Muy bien presentado, ¿no? Como casi todas las cosas de Tronsmart. La verdad es que para ser una marca no excesivamente cara, no, en todo lo contrario, barata. La presentación es estupenda. Aquí tenemos la unidad, el sonido. Para lo pequeño que es bastante pesado. Todo en metal, la botonera y peana de goma para no dañar el mueble donde lo fijes, y aparte para que no tenga vibraciones con el sonido, dado que con 30 vatios de potencia y la unidad de graves que aquí se ve al trasluz bastante grande, pues mejor no que no vibre. Vemos que tiene para introducir tarjetas de memoria, creo que son de hasta 64 gigas, pero bueno, ya lo repasaré a ver y si acaso lo corrijo más adelante, lo pongo en las notas. Tiene entrada para cargar tipo USB tipo C y una entrada de audio, por si queremos reproducir música de otra fuente que no sea Bluetooth. Y aquí pues la botonera, ¿no? Con el volumen, más, menos, la sincronización, el asistente de voz, etcétera. La verdad es que es bonito, es un altavoz bonito, que se sale un poco de la línea que nos tenía acostumbrados hasta ahora a Tronsmart, ¿no? Que no solía hacer dispositivos tan elegantes como este. Luego lo compararemos con otros modelos como el Mega Pro, el Force Pro, el T6 Max que tenemos por ahí. Viene manual de instrucciones, como siempre, con las distintas combinaciones de las teclas, lo más interesante, ¿no? Porque dado que la complejidad de funcionamiento suele ser bastante grande y es mejor tener a mano siempre el manual, ¿no? Pues siempre, si das a un botón o a otro, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, lo das 2 veces, pues las funciones son diferentes. Además, se podrán editar con la aplicación. Y los cables. En este caso, pues nos trae un cable mini jack y el cable de carga tipo USB tipo C. Y, como siempre, la tarjeta de garantía. Así que nada, ya solo nos queda configurarlo en una fuente de audio, ver si hay actualizaciones disponibles en la aplicación de Tronsmart y probarlo. Así que cuando tengamos hechas todas esas cosas,
pues vamos a hacer pruebas de sonido y vamos a compartirlas en este vídeo a continuación. Venga, hasta ahora. Sincronizar y configurar este altavoz inalámbrico es sencillísimo. Tan solo tienes que instalarte la aplicación de Tronsmart en el móvil. La tienes disponible tanto para Android como para iOS. Dar a conectar y ya está, no hay más. Una vez dentro de la aplicación, pues vemos que puedes actualizar el firmware y que puedes configurar distintos tipos de ecualización, como el Sound Pulse, bajo profundo, sonido 3D, alta fidelidad, clásico, vocal y rock. Luego verás las pruebas que hemos hecho. E igualmente puedes seleccionar las fuentes de audio, ya sea Bluetooth, la tarjeta o el wireless. Y bien, tras haber configurado y sincronizado el altavoz con nuestro móvil, vamos a hacer alguna prueba de audio. Ya sabéis, la música que podemos poner es de la biblioteca gratuita de YouTube, pues para no tener problemas con temas de derechos de autor. Así que bueno, comenzamos a ver qué tal suena. Ahora vamos a probar ecualización normal y al 50% de volumen. Voy a subir el volumen al 75%. Y para ver si distorsiona, voy a subir el volumen al 100%. Bien, vemos como el sonido es bastante bueno, bastante potente e incluso al 100% de volumen no hay nada de distorsión, con agudos y medios bastante bien marcados y unos bajos que, si bien no son tan potentes como en altavoces más potentes de la marca, como es el Mega Pro, el Force Pro, el T6 Max, que ya hemos probado y tenéis vídeos en nuestro canal, que son altavoces de 60 vatios y de mayores dimensiones, pues el sonido está bastante bien para tratarse de un altavoz de un tamaño bastante contenido, ¿no? y bastante ligero, pesa unos 700 gramos. Vamos ahora a probar música cambiando la ecualización dentro de la aplicación de Tronsmart. Vamos a ver. Tras la primera música que hemos escuchado, marcando en ecualización el sistema Sound Pulse, ahora vamos a escuchar la misma música marcando en ecualización la profundización de bajos, o sea, con los bajos potenciados. Vamos a ver. Vamos a comenzar al 50% de volumen. Voy a subir el volumen al 75%. Y ahora al 100%.
Bien, vemos cómo potenciando a tope los graves sigue sonando al 100% perfectamente y sin distorsión. No hemos hablado de precio, pero hablamos de un altavoz inalámbrico de más o menos unos 45 euros. Dependerá pues, si encontramos cupón de descuento o no, pero en mi opinión, por este precio, pocas mejores opciones vamos a encontrar, ¿no? Tiene un sonido bastante limpio, muy potente y sin ningún tipo de distorsión. Ahora vamos a compararlo un poquito estéticamente con los modelos más altos de gama de Tronsmart. Y aquí, comparando con sus hermanos mayores de familia de Tronsmart, pues tenemos el Tronsmart Studio, un altavoz, pues como hemos visto, 30 vatios, un sonido realmente bueno para su potencia y con una estética flipante, ¿no? Este altavoz le puedes poner en casa en cualquier sitio, queda súper bien, es súper bonito. Le podemos comparar con el Tronsmart Mega Pro, vimos, mucho más grande, mucho más pesado. Obviamente tiene mejor sonido, pero bueno, también cuesta un poquito más, ya es un modelo de 60 vatios. Puedes encontrar en nuestro canal la review que hicimos en su día y ver cómo suena. Comparamos uno con otro. Y también podemos compararlo con el Tronsmart Force Pro. Un modelo muy pensado para exteriores, con protección IPX, sumergible prácticamente, resiste salpicaduras, pero claro, estéticamente no le podemos comparar con el Studio. Con lo cual, pues bueno, si nos movemos dentro de la gama más o menos doméstica de Tronsmart, pues tenemos el Tronsmart Studio, 30 vatios, buen sonido y sobre todo un gran diseño. Frente a un Mega Pro, pues un modelo mucho más grande, mucho más potente, no tan estético, pero bueno, llena más, ¿no? Llena más de música tu casa. Por un poquito más, ya es cuestión de cada uno que haga sus números. O el modelo un poco más para sacar al jardín, para acercar a la piscina, ¿no? Que es el Force Pro, también con 60 vatios. Ya sabes, puedes dejar en comentarios cualquier pregunta sobre estos altavoces, sobre configuración, cualquier duda que te surja, compararlos con otros de otras marcas, y en aquello que sepamos, pues trataremos de ayudarte. Por lo demás, pues si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Venga, hasta pronto.